broadcast to contact devices on the same local area network. For example, a device will send an ARP request on the local network to discover the associated MAC address. This is an Ethernet broadcast searching for a known IPv4 address. Switches propagate broadcast out all interfaces except the interface on which it was received. Routers do not propagate broadcast. When a router receives a broadcast, it does not forward it out other interfaces. This In an Ethernet LAN, devices use Ethernet broadcast to contact all devices on the same local area network. For example, a device will send an ARP request on the local network to discover the associated MAC address. This is an Ethernet broadcast searching for a known IPv4 address. Switches propagate broadcast out all interfaces except the interface on which it was received. Routers do not propagate broadcast. When a router receives a broadcast, it does not forward it out other interfaces. This is known as a Layer 2 broadcast domain. Another example of an Ethernet broadcast is a host sending a DHCP discover message to locate a DHCP server. The DHCP server provides an IPv4 address and other information to the client. Once again, switches propagate these broadcasts out all interfaces except the interface on which it was received. The router will not propagate this Ethernet broadcast out other interfaces. As you can see, this is a separate Layer 2 broadcast domain. A router segments or separates Layer 2 broadcast domains. LAN, devices use Ethernet broadcast to contact all devices on the same local area network. For example, a device will send an ARP request on the local network to discover the associated MAC address. This is an Ethernet broadcast searching for a known IPv4 address. Switches propagate broadcast out all interfaces except the interface on which it was received. Routers do not propagate broadcast. When a router receives a broadcast, it does not forward it out other interfaces. This is known as a Layer 2 broadcast domain. Another example of an Ethernet broadcast is a host sending a DHCP discover message to locate a DHCP server. The DHCP server provides an IPv4 address and other information to the client. Once again, switches propagate these broadcasts out all interfaces except the interface on which it was received. The router will not propagate this Ethernet broadcast out other interfaces. As you can see, this is a separate Layer 2 broadcast domain. A router segments or separates Layer 2 broadcast domains. En este video habla acerca del término de difusión. Recordemos que tenemos unidifusión, que es a una sola máquina, multidifusión a equipos seleccionados y difusión que tiene que ver que se envía a todos. Aquí en este caso, en este video, lo que nos explica es que cuando una máquina no conoce la dirección MAC, va a enviar obviamente a todos los dispositivos que se encuentran en la red, excepto por el que fue enviado. Una vez que hace eso, se conoce como una difusión que va a todos los equipos. Cuando obviamente esto lo hace, genera una difusión y lo cual genera precisamente el broadcast, también se llama como broadcast. Y aquí habla de que todos estos color azul pertenecen a un dominio de difusión, es decir, los color azul son un solo dominio. Un router no propaga dominios de difusión, es lo que nos quiere dar a entender aquí. Entonces, no lo va a reenviar a otras interfaces como sería la otra interfaz que está en el mismo router, que es la Gigabit 01. Él tiene su propio dominio de difusión y el router para precisamente esos dominios de difusión. En el siguiente, que es el color rojo, y ahí, bueno, azul es el dominio de difusión, color azul llamado broadcast. Bueno, en el otro hace referencia a descubrir un servidor de HCP. De igual manera, él va a buscar un
servidor de HCP va a enviar la petición a todos los equipos que están en ese dominio por todos los switches. Igual manera va a generar otro dominio de difusión. En este caso, cuando él ya encuentra el servidor de HCP, pues bueno, ya sabemos la parte de Dora, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que no va a reenviar esa difusión al dominio color azul. Cada router obviamente tiene su propio dominio de difusión. Así tenemos tres interfaces en el router va a tener entonces tres dominios de difusión o también llamados dominios de broadcast. Recordemos que difusión nos indica que envía a todos los equipos por todas, obviamente sus interfaces, excepto el que lo envió. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos quiere decir esta parte. Entonces aquí tenemos el dominio de difusión color rojo y color azul porque tenemos dos interfaces separadas en el mismo router. Ahora leamos por favor este término que habla de dominios de difusión. Ok, referente a este texto nos habla de un protocolo de resolución inversa llamado Address Resolution Protocol, que es ARP. En una red LAN normalmente tenemos switches y dispositivos conectados, como ya lo han hecho en la clase. Pero ¿cómo él va a saber, aparte de la IP, su dirección MAC? Pues obviamente manda una difusión, es decir, va a enviar en este caso una, un mensaje a través de la IP y este lo va a enviar a las demás interfaces y de esa manera él va a ir, en este caso, enviando esta difusión a todos los puertos del switch y de esta manera va a obtener la dirección MAC asociada a cada IP. Así también el equipo va a guardar una tabla. A eso refiere este texto de lo que indica en esta parte. Dice, para localizar otros dispositivos, ARP envía transmisiones de capa 2. Capa 2, recordemos que es un switch, a una dirección IP conocida en una red local para descubrir la dirección MAC asociada a los dispositivos de la LAN, es decir, los equipos, ¿ok? De esta manera, pues obviamente van a ir localizando así los dispositivos para que llegue el mensaje al destinatario y a su vez va a ir anotando esas direcciones MAC en el switch, en este caso, y de igual manera, como dice aquí, también con el protocolo dinámico de HCP se realiza lo mismo. Ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente de esto que nos está indicando. En mi caso yo tengo dos equipos, mi equipo nativo, que es el que tengo aquí, y un equipo, obviamente, en una simulación que tenemos acá, que lo están viendo en este momento. Entonces, este equipo tiene una IP que está en esta ventanita, la 192.168.170 y 8, y mi equipo local o nativo, vamos a llamarlo así, pues tiene otra IP la cual ahorita vamos a verificar que es la 177. Entonces yo la forma de descubrir, vamos a verlo así, que yo le voy a mandar un paquete, un ping a ese equipo, sabiendo la IP, obviamente, del destino. Entonces yo le voy a enviar de la 177 a la 178, esta que yo estoy ahí con la manita. Le voy a mandar y me va a empezar a responder. Ahora, ya que hice este proceso, lo que va a hacer es guardar esa dirección MAC ahora asociada a la 178. ¿Qué tengo que hacer entonces? Poner ARP, espacio, menos A. Con eso, obviamente, yo voy a tener anotada esa dirección que registra este equipo. Bueno, ahorita vamos a volverlo a hacer. Viceversa, vamos a hacerlo del equipo anterior para que también se anote la dirección. Aquí le vamos a mandar un ping.
Vamos a poner el protocolo ARP-A. Y bueno, si nos damos cuenta ya apareció, bueno, aquí se alcanza a ver la dirección MAC 177, ¿sí? Y vamos a ver ahora la 178 con el ARP. Y aquí tenemos precisamente la IP de, lo voy a poner aquí, de este equipo. De esa manera va recogiendo a través de la dirección IP su dirección MAC que tiene el dispositivo, en este caso que sería virtualizado, pero ya sabemos su dirección MAC, en este caso, de ese equipo. En este caso ya lo va recogiendo y lo va guardando en su tabla de ARP. Esto lo hace el switch y lo guarda para futuros usos, y más adelante se va a ver esto en la configuración de switches. Eso es el protocolo ARP. Nos menciona aquí los routers no propagan difusiones. Cuando un router recibe una difusión, recuerden que difusión también se llama broadcast, no la reenvía por otras interfaces. Dice, por ejemplo, R1, es decir, R1, recibe una difusión en la interfaz gigabit. Recibe una difusión, es decir, llegan mensajes de difusión a él. Dice, no la va a reenviar por otra interfaz. Aquí, si nos damos cuenta, hay otra interfaz que va a internet. Supongamos que es la G01. No la va a enviar, ¿por qué? Porque solamente se reenvían los mensajes de difusión en esta interfaz y no pueden salir de ahí. Eso es lo que hace un router. Un switch sí manda mensajes de difusión. El switch sí permite los mensajes de difusión por sus interfaces que tenemos aquí conectadas. Por ahí lo permite, pero un router para los mensajes de difusión, en este caso, no lo va a permitir. Dice, por lo tanto, cada interfaz de router se conecta a un dominio de transmisión y las transmisiones solo se propagan en ese dominio de difusión. Entonces aquí, por eso le pone un color amarillo, ese es un dominio de difusión. A eso se refiere dominio de difusión. En este caso nos habla de igual manera de un dominio de difusión amplio. Nos dice que en la figura 1 se van a conectar 400 usuarios que podrían generar una gran cantidad. Bueno, aquí pues es lo mismo, ¿no? Vamos a conectar diferentes switches en un mismo dominio, lo cual va a generar muchos problemas en cuanto al conocimiento de todos esos equipos en esta red, lo cual no es recomendado. Para ello, obviamente, podemos dividir este dominio de difusión en dos dominios, es decir, 200 de un lado y 200 del otro. Así, este dominio pues va a trabajar de una manera más efectiva y más rápida, es lo que nos está indicando aquí. Por lo tanto, en la siguiente imagen, por ejemplo, vemos aquí se alcanza a visualizar, dice aquí comunicación entre redes. El mismo caso, dice la figura 2, los 400 usuarios en la LAN 1 con la dirección 172.16.00.16, acuérdense que es una clase B, se han dividido en dos subredes, es decir, lo partimos 200 usuarios de cada uno, es decir, de un lado 200 y del otro 200. Esto va a ser más efectivo o mucho más rápido nuestra red. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una red 276, 200, 172, 16, aquí lo tenemos, 1, 0, ¿no? Máscara 24, y del otro lado la 0, 0, máscara 24. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a permitir que el dominio de difusión sea más pequeño, con menos usuarios, y al final el router va a ser encargado de comunicar ambos dominios. ¿Por qué? No que pase la difusión. Recuerden que esta difusión no se propaga a la otra red, a la 1.0. Solamente se conoce en cada uno de ellos. Pero el router, sabiendo en la tabla de enrutamiento de ambos, va a poder comunicar a ambos redes. Esa es la función del router, enrutar. Pero de esta manera, ese tráfico que anteriormente generaba excesivo,
un poco ralentizado, se separa en la red 00 y la red 10 y el router va a ser encargado de comunicar a ambas redes. Ahora leamos un poco acerca de razones para la segmentación de red. Bueno, en este punto nos habla del por qué segmentar redes. Pues bueno, anteriormente se habló de una difusión muy grande de 400 hosts y al momento de partirlo, pues eso va a permitir que la red y los servicios sean mucho más rápidos. Pero nos habla también acerca de estos puntos, por ejemplo, ubicación. Si nos damos cuenta, tenemos un edificio aquí, la imagen, entonces tenemos 5 departamentos, vamos a verlo así. Y se toma una dirección privada, recordemos que eso se vio en un tema anterior, y esta dirección privada puede estar integrados todos estos 5 departamentos, ¿verdad? Con una red 10.0.0.0, máscara 8. Pero esto va a implicar que primero que nada se tenga no un orden, sino un desorden, además de la parte de la difusión, que es encontrar a todos los equipos que se encuentren en cada piso. Y recordemos que cada piso aquí integra de 200 usuarios, vamos a pensarlo así. Entonces, imagínense 200 usuarios en una sola red por 5 ya son 1000. En cambio, si yo segmento, veamos cómo en el tercer octeto se define aquí se alcanza a ver el punto 1, luego en el siguiente el 2, el 3, el 4 y el 5. Quiere decir que ya tenemos 5 redes en las cuales cada interfaz, la G00 está designada a la 1, la siguiente, la G01 a la red 2, la siguiente G02 a la red 3, la G03 a la red 4 y la G04 a la red 5. Esto me va a permitir que haya 5 dominios de difusión que solo integre a la cantidad de equipos máximos que serían 254. Probablemente no son 254 sino menos, pero voy a tener una mejor administración. Y de esta manera cada interfaz va a generar su propio dominio de difusión. Por otra parte, también habla acerca del grupo o la función. Es importante también por la parte de qué funciones hace cada quien. Entonces, yo puedo tener información que no puedo compartir en toda la red. Por eso también se segmenta la red, en este caso, en redes, cambiando solamente, vean el tercer octeto, ¿no? El 1, el 2, en el tercer octeto, noten ustedes ahí, el 3 y el 4. Cada uno de estos departamentos tiene su propia red, su propio dominio de difusión y nosotros después podemos poner filtros para compartir, obviamente, información. Pero por lo mientras ya tenemos 4 dominios de difusión por la función y pues obviamente también la parte de pues la información que se maneja. Y aquí, por ejemplo, dice en base a los dispositivos, ¿no? Eh, bueno, aquí tiene que ver, en este caso, donde se encuentra, dice todos los hosts, por ejemplo. Pensemos en los alumnos que van a tener biblioteca en las aulas, el servicio de la red local, ¿no? En la red 1.0. En los servidores, donde debe estar independientes, ¿no? No se pueden mezclar. En la red 3, por ejemplo, aquí hay servidores de correo, servidor de archivos, servidor de broadcasting, bueno, de video o cualquier otro servicio, servicio de telefonía, etcétera. Y por el otro, donde se encuentran las impresoras, los cuales, pues bueno, ya se darían los permisos adecuados, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una subdivisión de acuerdo, como dice aquí, a la ubicación, ¿sí? A la función que cada departamento tiene y a los servicios que va a tener cada uno de ellos. Eso es importante en este caso porque tenemos que separar las redes. Si nos damos cuenta aquí, bueno, algo importante, solamente se cambia, es una red privada en el segmento 10 clase A y lo único que vamos cambiando para hacer la diferencia entre uno y otro
es el tercer octeto. Vean cómo dice 1, el siguiente, LAN 2 dice el valor 2 en el tercer octeto, y en la LAN 3 tenemos el 10.003. Entonces aquí se toma una red 10.0.0.0, máscara 8, pero se corre la máscara hasta diagonal 24 para solamente permitir 255 hosts, bueno, 256 contando el 0 por cada red. Retomando ya un resumen que se vio en esta unidad, estos términos, que es la unidifusión, difusión y multidifusión. Recordemos que unidifusión es cuando se envía de una computadora a otra, es decir, de un origen a un destino, pero es de uno a uno en este caso, ¿no? Eh, Nos marca en este caso que las direcciones de host de unidifusión IPv4 están en el rango de direcciones de 1.1.1.1.1 a 223.255.255.255. Así también, en este caso, hablamos del mensaje de difusión, ¿no? Recordemos que el siguiente es difusión. Difusión, obviamente, nos va a indicar cuando todos los dispositivos, como lo indica aquí, están en el mismo dominio, lo que decíamos. Si yo tengo una red 10.0.0.0, todas esas están en el mismo dominio de difusión y ahí se va a enviar solamente ese, ese mensaje, no va a salir a otro red. En este caso, aquí es donde yo voy a tener precisamente los dominios de difusión de acuerdo a cada interfase de red. Recordemos que para esto es una red o una interfaz de red, como lo hemos visto en la clase apenas, que tenemos la interfaz F00 y se programa con una IP. Ese es un dominio de difusión. La interfaz F00 representa un solo dominio de difusión. Va a enviar los mensajes solamente a ellos y no lo va a enviar a la otra interfase. Recordemos que la otra interfase era la F01. Ese es otro dominio de difusión. Recuerden la práctica de los dados, ¿no? Donde teníamos del 1 al 8. Si yo tenía 5 y 4, la red 5 es un dominio de difusión y la red 4 es otro dominio de difusión, uno distinto del otro. Recordemos, cada dominio de difusión está conectado a una interfase y una red. Cuando hablamos de multidifusión, en este caso, se reduce a cierta cantidad de equipos. Aquí nos lo está indicando. La multidifusión reduce el tráfico y permite que un host envíe a un único paquete a un grupo seleccionado de hosts que están suscritos a un grupo de multidifusión. Recordemos que en IPv4, en la clase D, se reservó esto, de la dirección 224.0.0 a 239.255.255, y nos mencionaba que algunos servicios como es OSPF tienen esto de multidifusión, estas direcciones de multidifusión. También así hablamos del direccionamiento IP. El direccionamiento IP, en este caso, también en esta unidad se hablaron acerca de las clases, donde retomamos que hay 5 clases: la clase A, la clase B y la clase C. La clase A, obviamente, va en el rango, como lo vemos aquí, del 0000 máscara 8 hasta 127.00 máscara 8. ¿Qué quiere decir? Que puedo conformar en el primer octeto desde el valor 0 hasta el 127, es decir,
0, 1, 2, 3, hasta el 127. Recordemos que dentro de esto, la dirección 127.0.0 está reservada. Y bueno, la clase B, que la tenemos del 128.00016 hasta 191.255.0.0 máscara 16. De igual manera, esta normalmente, como dice ahí, está diseñada para tener gran cantidad de direcciones de host. Y como lo vemos, aquí tenemos hasta 65,000 direcciones de host. De igual manera, tenemos en este caso la misma cantidad de direcciones de red. Eh, y por último, la clase C, que es la más adecuada para redes pequeñas. Se recomienda, por ejemplo, una clase C que va del 192.00 máscara 24 hasta el 223.255.255.0 máscara 24. Entonces, estas redes, la clase C, están diseñadas para pequeñas redes donde lo máximo que alcanza son 254 hosts. Claro, se puede utilizar cualquier clase de acuerdo a las necesidades que se requieran, pero recordemos que dentro de estas está el direccionamiento privado. Así también tenemos el bloque de las direcciones de multidifusión, que es la clase D, que va de la 224.00 al 239.00. Esos ya están reservadas para ciertos protocolos. Y tenemos la experimental, la clase E, que va del 240 al 255.0.0.0. Recordemos que todas estas direcciones, la clase A, B y C, son utilizadas para la parte pública, pero dentro de estas se reservan las direcciones privadas, que obviamente la primera de ellas se encuentra en el primer octeto, en el valor 10, hasta el 120, bueno, el 10.0.0. La siguiente, en la clase B, está del 172.16 y la siguiente en la clase C, 192.168. Estas son las privadas, más, bueno, después les comparto un archivo. Y bueno, también como dice aquí, las direcciones IPv4 públicas son direcciones que se realizan routing globalmente entre los routers de ISP. Las direcciones IPv4 públicas deben ser únicas, es decir, no pueden repetirse. Y las IPv6 y IPv4 están administradas por la IANA, ¿ok? Bueno, a ver. Bueno, aquí hay que empezar a resolver esta evaluación, por favor. Y una vez terminado, hay que enviar su evaluación impresa en un PDF. Así, cada una de estas unidades.